Bueno, vamos a ver parte de material de la unidad 2 de inteligencia artificial y vamos a ver lo que es la teoría de juegos. Bueno, vamos a ver un poco de la historia de la teoría de juegos. Nos dice que la teoría de juegos como tal fue creada por el matemático húngaro John von Neumann. Recuerden que John von Neumann es el que hace el modelo de la, ahora sí que la computadora básica y la que estudiamos y por lo cual nosotros estamos en esta carrera. Entonces, de 1903 a 1957 vive John Newman y Oscar Monster. En 1944 genera su teoría de juego gracias a la publicación de su libro la teoría de The Theory of Games Behavior, que sería la traducción como el comportamiento de la teoría de juegos. Anteriormente, los economistas Cournot y Edward habían anticipado ya ciertas ideas a las que se sumaron otras posteriores de los matemáticos Borer y Zermelo, que en uno de sus trabajos muestran que juegos como el ajedrez son resolubles. Sin embargo, no fue a la aparición del libro de von Neumann y Morten cuando se comprendió la importancia de la teoría de juegos para estudiar relaciones humanas. Bueno, ¿por qué es importante la teoría de juegos? ¿Por qué es lo que quieren hacer? ¿O por qué la tenemos que estudiar? ¿Y por qué gentes tan importantes como John Newman la estudió? Porque al final lo que trataban de hacer y todas estas aproximaciones que existen es que quieren ellos entender y predecir el comportamiento humano y utilizan diferentes teorías. En este caso vamos a estudiar la teoría de juegos. Pero todo esto que hacemos y todo esto que estudiamos es porque quieren hacer eso, o sea, quieren predecir cómo se comportaría las personas o las situaciones donde las personas están involucradas. La teoría de juegos estudia de manera formal y abstracta las decisiones óptimas que deben tomar diversos adversarios en conflicto, pudiendo definirse como un estudio de modelos matemáticos que describen el conflicto y cooperación entre entes inteligentes que toman decisiones. Tales decisiones se consideran estratégicas, es decir, que los entes que participan en el juego actúan teniendo en cuenta las acciones que tomarían los demás. Sí, porque al final de cuentas, un juego como el ajedrez, pues es muy complicado de predecir. Y lo que hacen las computadoras es que tienen guardadas millones de partidas y cuando te pones a jugar contra una computadora, lo que hacen es que van y recorren todas las partidas, que pueden haber todas las posibles combinaciones. Entonces, todas estas combinaciones y todo este almacenamiento necesita una supercomputadora. Y lo que hacen es que utilizan técnicas de inteligencia artificial para poder aprender y entender cómo es que se comportaría si fuera un humano el que estuviéramos enfrentando. La teoría de juegos es un área de matemáticas aplicadas que utiliza modelos para estudiar interacciones en estructuras formalizadas de incentivos, los llamados juegos, y llevar a cabo procesos de decisión. Bueno, por ejemplo, en este caso, el ejemplo uno: construya la matriz de pagos para el siguiente juego. Considere un juego de igualar monedas en el cual cada uno de dos jugadores A y B elige sol o águila. Si son iguales los dos resultados que fueran sol o que fueron águilas, el jugador gana un peso. El jugador de otra manera pierde un peso que paga B. Bueno, ese podría ser un ejemplo de un juego que sería muy fácil de generar y que podríamos hacerlo rápidamente en Python. La solución sería así. Son dos jugadores, lo que uno gana, el otro pierde. Cada jugador tiene dos estrategias puras. La matriz de juegos es de 2 por 2, expresado en términos del pago al jugador. Y aquí está la matriz que se genera. En este caso van saliendo las opciones de que salga águila o que no salga, que salga sol. En este caso, en la primera salió águila, por eso cuando sale águila, pues aquí están, las dos salen águilas. Y cuando sale águila y sol, pues aquí está. Y aquí está la tabla. Data frame. Un data frame sí, para que se vieran todas las películas aquí. Y bueno, y ya una vez que tenemos el data frame, bueno, creamos un data frame 2 donde seleccionamos todas las que sean de tipo película y con otra donde sea el año 2014.
todas las películas del año 2014. Y, y aquí el ejercicio recuerdo que era cambiar todas las que sean clasificación R por TV14. Ujú. Entonces esto lo hice con este comando, datafed.rating, donde datafed.rating sea igual a R y luego lo cambio por esto. Y bueno, me salió un warning, pero, pero sí lo cambió porque todas están en TV14, bueno, Mm, menos esta, pero es donde cambiaba en R. ok. Y ya, eso fue todo. Que son los datos de... Tenemos los datos del Titanic y son datos reales que alguien se sentó y se puso a investigar después de este accidente que pues ya tiene más de, yo creo que ya va a cumplir más de 100 años, va a cumplir 100 años. Y se sentó y se puso a generar un conjunto de datos para poder analizar y ver cómo se comportaba la información de la gente que estaba ahí. Entonces van a ver ustedes que en estos datos que son reales, pues existían un tipo de una clasificación por dónde iba la persona, qué tipo de boleto había comprado, que si era primera clase, que si era es el tipo de boleto o la clase de boleto que compraron. Había de primera, de segunda, de tercera. El sexo que tenía el pasajero, la edad, en este caso el número de ticket, si sobrevivió o no sobrevivió, y son varios datos. De hecho, aquí podemos ver en la pantalla la especificación de los datos del Titanic. Entonces vamos a hacer nosotros el ejercicio del Titanic para poder nosotros utilizar datos reales, aunque sean muy viejitos, pues utilizar datos reales que no sean inventados para poder aprender un poquito más del manejo y lo que les decía, poder cribar esta información, porque al final si no podemos cribarla, pues de nada nos va a servir.